Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Quizás una de las representaciones más importantes de la fe sea la oración. Y quizás la oración sea la muestra más honesta de nuestra fe cuando estamos en una crisis. Esto es Retorno Online. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sean bienvenidos a Retorno Online. Nos da mucho gusto saber que están aquí con nosotros este domingo. Solo un pequeño recordatorio. Acuérdense que de este lado va a salir un código QR. La intención de ese código QR es que ustedes lo puedan escanear. Les explico rápidamente para los que no lo saben. Todos los días cuando transmitimos pongo en la página un breve eh, post donde ponemos las notas de este video para que ustedes puedan seguir las notas con nosotros y puedan seguir más rápido y de manera más efectiva la plática del día de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar en esta serie de Esto también pasará. Estamos hablando de lo que es la fe, una fe que sea compatible con este mundo, con lo que nos está sucediendo el día de hoy. Y entonces, bueno, estas notas que ponemos aquí son para que ustedes nos puedan ayudar a seguir la reunión. Bueno, les decía que tener fe también puede ser el acto más peligroso que puede existir. Y digo, no me malinterpreten. ¿Por qué digo que puede ser peligroso? Bueno, tener fe, les explicaba la vez pasada, es un acto básicamente de estar convencido de algo que va a suceder aun cuando no lo veamos, ¿no? Ese convencimiento nos hace estar seguros ante cualquier circunstancia de que vamos a recibir eso que estamos esperando. Sin embargo, la fe, cuando no está bien orientada, cuando no está bien enfocada y sobre todo cuando no es una fe madura, nos hace llegar a un punto de extremos. Uno ya sea el extremo de estar totalmente decepcionados por no tener lo que hemos conseguido, o llegar a un punto en el que nos volvemos técnicamente unos fanáticos, ¿no? Incluso llegamos al extremo religioso cuando estamos sumamente metidos en esa fe, pero de una manera incorrecta, de una manera que no es sana, una manera que no es madura, les decía. Entonces, no se trata, tener fe, les decía, no se trata de ser optimista o ser pesimista, como el chiste del hijo pesimista, del hijo optimista, ¿no? Se los voy a contar rápidamente. Era la historia de una familia donde tenían un hijo que era pesimista y un hijo que era muy optimista, sumamente optimista, muy optimista. Entonces, ya cansados los papás de que uno a cada rato se quería morir, otro a cada rato estaba alegre hasta porque pasaba la mosca, y eran extremos totalmente opuestos. Cansados de esta situación, los papás decidieron, bueno, vamos a darles un regalo, ahora que va a ser Navidad, que les haga entender que ni uno debe ser pesimista ni el otro debe ser optimista. Entonces, al hijo pesimista le dieron un regalo sumamente bueno, era un carro deportivo, último modelo, totalmente equipado, con el mejor sistema de sonido. No, era un sueño ese carro, ¿no? Y le ponen las llaves en una cajita y al hijo optimista le ponen una caja llena de estiércol de caballo. Entonces amanecen el día de Navidad, bajan al árbol, van a ver qué hay ahí en el árbol de Navidad y entonces el optimista le pregunta al pesimista, oye, ¿qué te regalaron? ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿No? ¿Qué te tocó? No, pues mis papás seguramente quieren que me muera. Yo creo que eso es lo que quieren, porque pues, me regalaron un carro súper veloz que no lo voy a poder controlar. Seguro quieren que me suba y al momento que él acelera, la prima me voy a estrellar y me voy a morir. Eso es lo que quieren mis papás. ¿Y a ti qué te regalaron? No, pues a mí me regalaron un caballo, nada más que no sé dónde está. Así, en ese extremo nos ponemos cuando tenemos fe.
Creemos que lo malo es porque seguramente Dios quiere que pase por esto y creemos que lo bueno es algo que no merecemos, ¿no? Ese es el extremo de la fe que no podemos, que no podemos manejar o que no podemos, en el que no podemos vivir. Y eso nos hace llegar a un punto de crisis en donde no sabemos cómo manejar nuestra crisis, lo que nos está pasando. ¿Cuál es, les decía al principio, cuál es la expresión máxima de la crisis o de la fe? La oración. ¿Y cuál es la representación más honesta de eso? Bueno, es justo el sentimiento y el motivo por el cual empezamos a orar. Cuando estuve haciendo algunos posts antes de este domingo en la semana respecto a este mensaje, les decía cuál es la mejor manera de orar o cuál es la oración o el tipo de oración que Dios contesta. ¿Cómo y cuándo podemos o necesitamos orar? Bueno, el apóstol Pablo dijo en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que en repetidas ocasiones nos dice que oren por todos, que oremos por todo, perdón. Dice, oren a Dios en todo momento, se lo dijo a la iglesia de Efesios. Oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación, eso se lo dijo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y Santiago, les decía la semana pasada que vamos a estar tomando como base el libro de Santiago. Santiago específicamente, que es hermano de Jesús, dice en el libro que escribió, dice en Santiago 5, 13 al 18, dice, si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, Él lo perdonará, o sea, Dios. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías, uno de los del Antiguo Testamento, era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Después volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra dio sus cosechas. Esto es en Santiago 5:13. ¿Qué es importante con todos estos versos, estas líneas que leímos ahorita? Prácticamente Santiago nos está diciendo cómo, cuándo, dónde y para qué orar. Nos está diciendo, dice, si alguno está angustiado, ore. O sea, debemos orar en la angustia, cuando estamos preocupados, cuando estemos en crisis, etc. Dice, si alguno está alegre, que cante alabanzas. La alabanza, la adoración, esto que si ustedes están relacionados o conocen las iglesias, sobre todo de carácter evangélico cristiano, saben que hay una parte de la reunión donde toda la iglesia se pone a cantar y hay música, algunas son muy progresistas en la música, algunas otras son muy serias, pero esta parte en especial lo conocen muchos como la parte de la alabanza. En general, todo el servicio, toda la plática, la música, todo es un servicio de adoración, lo que se conoce como la adoración, pero específicamente se le ha conocido a la parte de música como la alabanza. Entonces, la alabanza o la adoración es también una representación, una forma de orar, de una oración, simplemente que está expresada de otra manera. Y la oración también es una forma de expresión de la adoración. Entonces, solo que es una forma distinta de adoración. Entonces dice, si están alegres, canten alabanzas, es decir, también oren. Si alguno está enfermo, pídale a los demás que oren por él. Dice, la oración que hagan con fe sanará. Entonces nos dice Santiago que la oración también trae sanidad, también se puede orar para sanidad de los enfermos. Dice, si han pecado, el Señor Dios los perdonará. Entonces también nos está diciendo aquí Santiago que la oración también es para perdón de los pecados y también para perdón de, digamos, si estamos en conflicto con algunas personas. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Justo, cuando se refiere a justo, evidentemente se refiere a una persona que va conforme a la palabra de Dios, que vive conforme a la palabra de Dios, que vive y actúa conforme al comportamiento que Dios quiere que tengamos nosotros. Pero también habla de una persona que es honesta, una persona que es
coherente con lo que está diciendo que cree, y esa persona se le considera justa. Y entonces dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces dice que tu oración tiene poder, que puede lograr muchas cosas y que sobre todo es eficaz. Y luego habla de Elías. ¿Quién es este Elías? Elías era un profeta en el Antiguo Testamento. Y dice, Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Lo que está diciendo básicamente aquí Santiago es que era un hombre común y corriente. Aun cuando tenía esta parte de que era profeta, es decir, que hablaba lo que Dios le mandaba decir, al final de cuentas era una persona común y corriente, ¿no? O sea, tenía sus debilidades desde aquí, con debilidades como nosotros. Seguramente se deprimía, seguramente también de repente hacía algún pecadillo, de repente también llegaba a dudar de su fe, tenía muchas expresiones que lo hacían tener estas debilidades que dice Santiago. Y oró con fervor y Dios le respondió en lo que pedía Elías, perdón. Entonces, Santiago nos está diciendo, si estamos tristes, oremos, si estamos enfermos, oremos, si estamos alegres, oremos. Si nuestra oración es con fe, se va a cumplir. Si somos justos, va a ser poderosa y eficaz. Y sobre todo, la oración, esto es lo más importante de este versículo, la oración es para todos y en cualquier circunstancia, en el momento en el que te encuentres, sea en el momento más feliz de tu vida o en el momento más deplorable de tu vida, la oración es para ti. Pero ¿cuál es el tipo, les decía al principio otra vez, cuál es el tipo de oración que Dios contesta? Bueno, hay una historia, me voy a salir del libro de Santiago, me voy a ir al libro de Daniel. Hay una historia en Daniel, en el libro de Daniel. Daniel, les voy a contar rápidamente, era un chico, hay una parte de la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, en donde después de que a través de varios profetas Dios les estuvo hablando y les estuvo advirtiendo de que cambiaran su comportamiento, de que se renovaran en la fe, de que se voltearan sus ojos a Dios, de que caminaran de acuerdo a lo que Dios había establecido para ellos y el propósito que tenía para ellos. Después de que les dijo y les dijo y les dijo, y que hubo varias advertencias de que si no lo hacían, iban a ser conquistados por el pueblo de Babilonia, por el pueblo babilónico, se cumplió esa profecía. Y entonces, medio pueblo, bueno, más de medio pueblo, se fue deportado, es decir, llegó el pueblo de Babilonia, los conquistaron y a más de la mitad de la población de judía se los llevaron presos a Babilonia. Y en Babilonia o eran esclavos o algunos eran, digamos, obligados a desarrollar lo que en su momento pues, se consideraba como tecnología, sabiduría, etcétera, para el rey de Babilonia, para Nabucodonosor. Entonces, trabajaban de esa manera. Y específicamente, este rey seleccionó a 3 personas. Entre esas 3 personas iba Daniel, y a Daniel básicamente lo escogió para servir directamente en el palacio, porque dice la Biblia, Daniel era un hombre hermoso, era guapo, era fuerte, era inteligente, aparte de estudiado, sabía de lenguas, vamos, era una persona sumamente especial en comparación con el resto de la población, y entonces este rey lo toma para sí, para su servicio personal. Y después de muchos años de estar preso y de pasar por muchas pruebas de fe donde lo quisieron transformar y obligar a creer en cosas que él no creía, ya viejo él en su ancianidad, escribe esto, Daniel. Dice en Daniel 9, en el capítulo 9, por si lo siguen ya sea en su Biblia o en las notas, en el capítulo 9, del versículo 1 al 4, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Esto se los leí en la versión Reina Valera.
que les decía tiene un lenguaje un poquito antiguo, de 1906 más o menos. Hay una versión revisada en 1960, que es normalmente la que todo el mundo utiliza, pero se los voy a leer rápidamente en otra versión. Dice, esto no está en las notas, pero se los digo rápidamente para que se entienda un poquito más. Dice, yo, Daniel, estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, donde el Señor le dice a Jeremías que Jerusalén debía permanecer destruida durante 70 años. Así que rogué al Señor, a Dios el Señor, oré, ayuné y me vestí con ropas ásperas, sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Bueno, y entonces Daniel, después de esto, es larguísimo este capítulo, léanlo si tienen la oportunidad, viene la oración de Daniel. Y aquí vamos a tocar algunos puntos, pero Daniel empieza a decir paso a paso, a paso a paso, qué es lo que hizo él, qué hizo su pueblo, por qué no merecen ser libres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos 70 años es el tiempo que estuvieron presos bajo el gobierno, o bajo vamos a decir, el dominio de Babilonia. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cuál es el tipo de oración y cómo es el tipo de oración que debo orar? Aquí está descrita en este libro de Daniel. Esta historia de Daniel, de esta oración de Daniel, podemos desmenuzar 6 características que nos pueden ayudar a entender cuál es ese tipo de oración que debemos de tener o hacer. Daniel oró y entonces tenemos estas 6 características. La primera, y esto te lo digo a ti, deja que Dios te hable primero antes de que tú le hables a Dios. Dios siempre, 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 siempre va a dar el primer paso en cualquier cosa que tú hagas. Siempre Él va a dar el primer movimiento y Él no está esperando que tú hagas el primer movimiento en tu vida. De hecho, dijo Juan en la primera carta que escribió, dice en el capítulo 4:19, dice, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Creo que eso no viene en las notas, o creo que sí. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Esto significa que siempre Dios hace primero las cosas y después nosotros las empezamos a hacer. Primero Él nos da el ejemplo y después nosotros lo imitamos. Todo lo que podemos dar, todo lo que tenemos, es decir, esta frase de no puedes dar amor si no lo tienes, es real. Todo lo que nosotros podemos dar es porque Dios nos lo dio primero. No hay algo que Dios nos pida hacer o dar que Él no nos haya dado primero o haya hecho primero por nosotros. Dios nos perdonó, nosotros perdonamos, nos pide que perdonamos. Dios nos amó, y nosotros amamos a Dios y amamos a los demás. Dios dio su servicio por nosotros, nos pide que nosotros seamos serviciales con los demás. Dios tuvo misericordia con nosotros, entonces nos pide que seamos misericordiosos con los demás. Siempre funciona así. Dios da siempre el primer paso y nosotros simplemente reaccionamos a lo que Dios nos pide o nos ha dado. Así que la oración, volviendo al tema, la oración comienza con el escuchar. Primero escuchas y luego haces. Primero escuchas y luego pides. ¿Cuál es la manera en que nosotros escuchamos a Dios? Bueno, a través de la lectura de la Biblia. Dijo, cuando Daniel está diciendo esta historia, cuando está escribiendo, dice que estaba leyendo la historia del libro de Jeremías, donde dice que iban a estar estos 70 años. Jeremías y Daniel más o menos vivieron en la misma época. Entonces, cuando Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, o los escritos de Jeremías, porque no era un libro como tal en ese entonces, estos pergaminos que se iban copiando, ¿no? de generación en generación, cuando Daniel estaba escribiendo este libro o este escrito de Jeremías, no tenía mucho de que se había escrito, pero sin embargo, era considerado un libro que era palabra de Dios, que venía de lo que Dios le había dicho a Jeremías que le dijera a su pueblo. Entonces, esto nos dice que la manera en que Daniel escuchó a Dios, lo que Dios le había dicho, fue a través de la escritura. Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice, Jesús esto lo está diciendo, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, es decir, la Biblia,
permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que leyó Daniel cuando dice que leyó el libro o la escritura de Jeremías? Esto sí está en la Biblia. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Jeremías y están ahí todas las andanzas y las historias de este profeta que se llamó Jeremías. Y en el capítulo 29, versículos del 10 al 14, está específicamente esto a lo que está haciendo referencia Daniel. Dice, Jeremías le está escribiendo al pueblo hebreo a través de lo que Dios les dijo, le dijo a Jeremías que les dijera. Dice, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pero yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, es decir, un propósito. Cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Esto dice, esto fue lo que escribió Jeremías y esto fue lo que leyó Daniel y de donde motivó que escribiera esto que escribió en el capítulo 9 del libro de Daniel, donde dice que después se puso a orar. Así que de esto que leyó Daniel en el libro de Jeremías se destacan dos cosas, básicamente, el tiempo de Dios y la oración. Cuando dice Dios, dice, ustedes van a estar 70 años, luego le dice, cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, dice, vendré y cumpliré, habla de un tiempo determinado, algo que va a suceder, los llevaré de regreso a casa, también es un tiempo, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es el tiempo de Dios, es exacto, es el momento, Dios está siendo específico y determinante en el tiempo que va a pasar, 70 años. Y luego dice, cuando oren, los escucharé, si me buscan de todo corazón, otra vez la oración, de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, pondré fin a su cautiverio. Es decir, la oración termina con nuestras preocupaciones, con nuestras crisis, con el cautiverio en el que estamos. Puede ser una enfermedad, puede ser una depresión, puede ser una crisis económica, puede ser esta crisis del coronavirus, puede ser una temporada de desempleo, puede ser una crisis en tu matrimonio, puedes estar en este cautiverio porque tú mismo estás involucrado en una relación de infidelidad, porque estás en una adicción, a ese cautiverio. Específicamente se refería al cautiverio de los hebreos en Babilonia, pero Dios te está hablando y te dice al cautiverio específico en el que tú estás. Ahora tú no vas a estar 70 años en ese cautiverio, no es que 70 años vas a estar padeciendo de una infidelidad o de un desempleo, ¿no? Básicamente ya te morirías antes de ver los resultados. Pero lo que significa esto es que toda crisis tiene un principio y un fin. Y sobre todo, que termina, llega a un fin. Entonces, a eso se refería. Entonces, de este versículo de Jeremías se destacaban estos dos puntos, el tiempo de Dios y la oración. Ahora, Dios determina siempre el tiempo, pero es Dios quien lo cumple y se cumple hasta el momento en que tú lo empiezas a pedir. En Santiago, más adelante en el libro de Santiago dice, no tienen porque no piden. Este versículo ya lo he dicho varias veces en otras reuniones. No tienen porque no piden. Entonces, otra vez Santiago nos vuelve a insistir, pidan, 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 siempre pidan. No es lo mismo estar esperando en Dios a que Dios está esperando en nosotros. Cuando tú pones tu fe en Dios, cuando tú tienes un sueño, un propósito, estás pidiendo por tu sanidad, por un empleo, por una restauración en tu relación, en tu matrimonio, y le pides a Dios que haga cosas importantes, que haga cosas grandes en tu vida, tú estás cediéndole a Dios el momento en que Él esté operando en tu vida. Y entonces tú esperas en Dios.
Pero si tú tienes un sueño o tienes una crisis y básicamente te estás sentando ahí a esperar a que Dios actúe de una manera y te cumpla lo que sea que tú necesites y tú únicamente te sientas y te cruzas de brazos, Dios está esperando en ti, está esperando que tú se lo pidas. Necesita escucharte, necesita saber que tú estás confiando en Él y que le estás cediendo tu preocupación, tu crisis. Ahora, vamos al segundo punto, que me estoy extendiendo mucho. Al segundo punto, o a la segunda característica de la oración, focaliza tu atención en Dios, es decir, busca a Dios. Primero era escucharlo y ahora es focaliza tu atención en Dios. En el versículo que le leí de Daniel dice, y volví mi rostro a Dios, es decir, técnicamente puso su atención en Dios, miró, sus ojos fueron fijos en Dios, en lo que estaba leyendo. En su oración, él se concentró en Dios. El mejor regalo que le puedes dar a una persona, quien quiera que sea, es atención. Si algo he aprendido y me sigue costando mucho trabajo en mi matrimonio, por ejemplo, es poner atención. Y sin embargo, cada vez que logro cumplir eso, cuando veo los frutos de realmente poner atención en lo que me está diciendo mi esposa, es una satisfacción increíble saber y ver su mirada de me está poniendo atención, de soy importante para él. Entonces, seguramente en muchas cosas tú no estás poniendo atención en tu vida o en lo que necesitas o en el problema específico que tienes y no se lo estás diciendo concretamente a Dios, necesito esto, necesito sanar esto, necesito restaurar esto, necesito obtener esto. Concéntrate en Dios, pon tu atención completamente en Dios. Cuando oramos, normalmente buscamos, dice la Biblia, nos dice, busquen un lugar en silencio, tranquilo. Jesús mismo hasta nos enseñó un modelo de oración, ¿no? Donde nos dice cómo dirigirnos a Él, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces cuando buscamos ese lugar tranquilo, a la mayoría de las personas decimos nuestra cama. Y cuando llegamos a nuestra cama, la verdad es que en la cama inmediatamente nos invita a dormirnos. Y cuando empezamos a orar, porque nos da pena orar en voz alta, entonces según oramos en pensamiento y cuando vemos ya nos quedamos dormidos. Eso no es poner atención, eso no es focalizarnos en Dios. Si vas a orar necesitas estar completamente consciente, despierto y poner toda tu atención en Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? En general voy a decir rápidamente unos versículos que no están en la guía, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de buscar a Dios? Hay más de 3,000, esto también ya lo he dicho varias veces, hay más de 3,000 promesas en la Biblia que nos hablan de lo que Dios nos tiene para nosotros. Y específicamente hablando de buscar, hay algunas promesas acerca de buscar a Dios. Por ejemplo, en el libro de Amós, en el versículo 5:4 dice, búsquenme y vivirán. En el libro de Proverbios 8:17 dice, a los que me buscan me doy a conocer. En el libro de Jeremías, este ya lo leímos hace rato, es decir, lo leímos, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11:16, dice, Él, o sea, Dios, recompensa a quienes lo buscan. Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12:31, dice, está hablando Jesús y dice, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. O sea, todo esto que necesitarían leer profundamente este versículo, pero está hablando Jesús de todos los beneficios, ¿no? de seguir a Dios. Cuando buscamos a Dios, inevitablemente, cuando lo buscamos de corazón, tenemos vida, Dios se da a conocer, nos recompensa, él nos busca y se muestra y sobre todo nos recompensa a la manera en que lo estamos buscando. Todos nuestros problemas, déjenme decirles que si tenemos problemas actualmente, cualquiera que sea, todos nuestros problemas tienen su origen en este punto, en que no buscamos a Dios, en que vivimos
de manera independiente, como si nada nos importara, como si todos nuestros esfuerzos fueran lo único que nos va a garantizar el éxito, nuestra propia salud física, nuestra carrera, nuestro dinero, nuestros bienes materiales, y no buscamos a Dios, nos olvidamos de buscar a Dios, y entonces vienen los problemas. Pero cuando buscamos a Dios sí hay una recompensa. Así que quizás sea el momento de empezar a buscar a Dios en todo y en toda circunstancia. No estoy diciendo que tener dinero, tener una carrera, tener bienes sea algo incorrecto. Simplemente es enfocarlos y enfocarnos nosotros, nuestra mente, adecuadamente a Dios. Otra característica de la oración de Daniel fue que comenzó a clamar. Y ese es el tercer punto. Comienza a clamar, comenzar a clamar. En el libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, ahí viene igual, toda esa parte del Antiguo Testamento es la historia justamente de esta manera en que Dios estaba hablando al pueblo, ¿no? Para que se arrepintiera a través de los profetas. Y el libro de Crónicas habla en general de la historia en ese momento. Y menciona ciertos personajes que también además tienen un libro, como en el caso de Jeremías y otros tantos, ¿no? Pero bueno, en el caso de Crónicas, Dios está hablando al pueblo y le dice, si mi pueblo, Crónicas, este es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. A esto se le conoce como una oración emocional o una oración emotiva. Esta manera donde dice Dios aquí, se humillara y ora, si me busca y me abandona y abandona su mala conducta. Esta humillación, entre comillas, no es que Dios nos haga un desprecio y se burle de nosotros como nosotros conocemos la humillación. No, humillarse en el contexto que fue escrito esto significa una expresión de clamor, de ruego, de estar de rodillas y suplicar porque algo suceda. Ese es el tipo de oración al que se refiere Daniel cuando dice, me voy a regresar, buscándole en oración y ruego. Cuando Daniel dice que estaba rogando, se refiere a esta expresión de humillación, de ruego, de solicitud, de clamar, de llorar por algo que necesitas que suceda. La oración a la que se refiere Daniel contiene este componente de súplica, de clamor, de oración emocional. Ahora, no pedimos porque merezcamos algo. Ese es el sentido de la oración. No es que nuestra oración, la oración honesta, vamos a decir, los voy a poner así, la oración que es franca, que es honesta, que sale del corazón, a esta a la que se refiere si me buscan de corazón no es pedir porque merezcamos, Señor, merezco un coche último modelo y quiero tenerlo. No. Pedimos porque Dios es misericordioso para sanarnos, para perdonarnos, para ponernos en una nueva línea de vida, para restaurarnos. Entonces no pedimos porque merezcamos, sino pedimos porque Dios es misericordioso y porque Dios es misericordioso, entonces nos abre la puerta para pedir. Ese es, digamos, el contexto de la oración. Entonces, cuando estamos en ese momento, le recordamos a Dios que cumpla sus promesas. Todo lo que les leí hace rato rápidamente de algunos ejemplos de promesas de buscar a Dios, acerca de buscar a Dios, cuando oramos en esta oración de súplica, de clamor, les decía, de ruego, donde estamos totalmente vencidos, derrotados y nos enfrentamos a la realidad de que únicamente Dios nos puede restaurar, es cuando entonces nosotros les recordamos a Dios que cumpla todas estas promesas que nos hizo en la Biblia, en la palabra. Dios escucha tus ruegos, como por ejemplo cuando hace 3 meses ya o más, les decía, en la primera sesión que tuvimos de retorno online, en nuestra respuesta a esta crisis, les decía, hay una lucha entre Abraham y el ángel de Dios, y Abraham está peleando con él,
Y entonces ya está por amanecer y el ángel se tiene que ir. Y entonces Abraham le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Esa actitud de no te dejaré, no te voy a soltar hasta que me bendigas, no voy a dejar que me abandones hasta que me cumplas lo que me prometiste. Esa es la actitud a la que se refiere Daniel con este clamor, con esta humillación, con no te voy a dejar hasta que cumplas lo que me prometiste. Bueno, cuarta característica de la oración de Daniel. Demostrar nuestra seriedad al respecto. Demuestra, ¿estás hablando en serio? ¿De verdad estás luchando y estás en continua lucha en oración por algo en específico? Muestra qué tan serio estás hablando. Daniel dice aquí en su historia que ayunó, que se vistió con ropas ásperas. Dice, esto de ropas ásperas, significa que se vistió con ropas de luto y se sentó sobre cenizas. Esto era un ritual judío, ¿no? Hebreo, cuando estaban de luto, cuando algo trágico sucedía. Se rasgaban las vestiduras algunos, otros se vestían con ropa de luto, hacían esto de las cenizas. Daniel específicamente dice, ayuné. Estaba hablando en serio, Daniel. Daniel realmente estaba buscando la respuesta de Dios y para poderla obtener, tuvo esta actitud de decir, ¿qué tengo que hacer para demostrar qué tan serio voy? Y se puso a ayunar. No dice exactamente cuántos días, a ver, tampoco nos vamos a meter en temas de tradiciones, ¿no? O temas ya más de interpretaciones, ¿no? Muchas personas dicen que para ayunar tienes que estar varios días y hacen ayuno de tantos días. Sí, cada quien lo puede sentir y hacer de su manera, siempre y cuando tu foco, tu atención esté en Dios. El acto del ayuno básicamente es que tú tienes que dejar de hacer algo que realmente sientas que te duele, algo que realmente represente algo para ti. El ayuno puede ser abstenerte de comer, pero también el ayuno puede ser, si te encanta la televisión como a mí, dejar de ver televisión y el tiempo que estás dedicando a ver esa televisión, ¿no? Dedicarlo a estar en oración con Dios. Cuando tú estás en ayuno es porque te estás suprimiendo de eso que te causa placer, que te causa satisfacción. Y ese tiempo que dedicas a ese placer y a esa satisfacción, lo dedicas a concentrarte, a meditar en la palabra de Dios. Eso significa el ayuno. Y Daniel hizo eso. No sabemos si realmente dejó de comer o sacrificó un tiempo para hacer oración, etcétera. El caso es de que demostró de una manera específica que estaba hablando en serio, en que quería que Dios le respondiera. Quinta característica, agradecer a Dios por su amor y sus promesas. Hay 3 versículos que les quiero leer a continuación y que cada uno habla específicamente de esto de agradecer, de ser agradecido. El primero está en Filipenses 4:6, les voy a leer la versión de Reina Valera. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En Estados Unidos se celebra el tercer jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, ¿no? Y evidentemente viene de una historia, ¿no? De cómo cuando fueron colonizados y cómo el pueblo indígena se reconcilió con los colonizadores y todos compartieron la mesa y entonces dieron gracias y todos fueron muy felices. Y ahora todos vamos al mall a comprar el día siguiente de Thanksgiving y vamos al shopping. Básicamente en eso se ha convertido el Día de Acción de Gracias, ¿no? En una cena familiar donde todos se reúnen, que por cierto, resulta ser mucho más importante para efectos de reunión familiar que la Navidad o cualquier otra fecha. Incluso el 4 de julio queda todavía opacado con el día del Thanksgiving, ¿no? Pero básicamente eso se ha convertido, ¿no? En una cena y al día siguiente vámonos de shopping. Esa no es la acción de gracias a la que se refiere Pablo cuando escribió esto. Dice, primero, no estén preocupados por nada.
que sean conocidas sus peticiones, es decir, díganselas a Dios, ¿no? A través de la oración. Y dice que le digamos esas peticiones con oración y con ruego. Esta oración emocional, otra vez, se presenta aquí y dice con acción de gracias, agradeciéndole a Dios por lo que está por cumplir o por lo que ya cumplió o por las promesas que ha hecho y que están escritas en este libro y que nosotros le reclamamos que cumpla en nuestras vidas. Luego, otra vez en el libro de Daniel, los próximos dos son de Daniel, dice en el capítulo 9, versículo 4 específicamente, otra vez se los voy a repetir, oré al Señor, mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Le está recordando Daniel aquí a Dios en su oración. ¿Quién es Dios? Le está diciendo Dios grande, digno de ser temido. Le está diciendo características de su carácter, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí mismo le está diciendo, tú no eres un Dios que falla, no eres una persona que falla, no me vas a dejar esperando y vas a cumplir tus promesas, porque le dice, guardas el pacto con los que te aman y guardan tus mandamientos. Le está recordando a Dios, tú vas a cumplir tu pacto, tu promesa, lo que me dijiste que ibas a hacer, lo vas a hacer en mi vida. Y más adelante en este mismo capítulo 9, en el versículo 9, dice Daniel, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia. Dice, casi como lo suyo es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Aun cuando nosotros nos hemos empeñado en nuestra vida en no buscar a Dios y vivir en nuestro propio orgullo, en nuestra propia satisfacción, diciendo lo tengo porque yo solito lo he hecho, yo mismo me he hecho a mí mismo. Muchas personas dicen, yo me he hecho a mí mismo. Dice aquí, aunque contra Él nos hemos rebelado, Dios tiene misericordia y nos perdona, porque es una característica de Dios. Entonces, cuando ores, agradécele a Dios por su amor, por quien es, por lo que representa en tu vida y por las promesas que ha cumplido, que existen y no ha cumplido y las que cumplirá en tu vida. Esa es la oración. Y por último, el sexto punto, o la sexta característica de esta oración de Daniel, confiesen humildemente sus pecados. Confieso humildemente mis pecados. Si hay algo que le gusta a Dios es la humildad. El carácter mismo de Jesús cuando vivió en la tierra era la humildad, ser humilde. Dios sabe todo lo que necesitas. Eso, la Biblia también nos dice que Dios sabe de antemano, Jesús lo dijo, Dios sabe de antemano sus necesidades, pero está esperando que tú se lo digas. ¿Cómo se lo vas a decir? Escuchando su palabra, buscándolo continuamente, con esta oración emocional, clamándole, demostrando qué tan serio vas en lo que necesitas, para lo que lo necesitas, agradeciéndole por quién es, por su amor, por sus promesas, y por último, confesando tus pecados, confesando lo que has hecho mal. Dios nunca, a ver, quiero ser claro en esto. La mayoría de las personas no confesamos o no estamos dispuestos a declarar lo que hemos hecho porque tememos de un castigo. Así nos han educado. Cuando éramos niños, éramos castigados si hacíamos algo, ¿no? Hiciste, castigo. Reclamaste, castigo. Contestaste mal, castigo. Entonces, cuando nosotros alguien nos invita a confesarle a Dios lo que hemos hecho, esperamos recibir exactamente el mismo comportamiento que recibimos de nuestros padres, el castigo. Pero Dios no castiga, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios no responde con castigo. Las respuestas de Dios siempre son con bendición, con perdón, con misericordia y con gracia. Gracia, ¿se acuerdan que alguna vez les expliqué? Gracia es recibir
lo que necesitamos, no lo que merecemos. Entonces, Dios responde con esto: bendición, perdón, misericordia y gracia. Cuando tú declaras tus pecados, esta es la respuesta de Dios. No esperes que vayas a ser castigado, de ninguna manera. Daniel específicamente habló sobre esto, bueno, no sobre lo que recibe, sino la manera en que confesó sus pecados, más bien, fue esta. En el capítulo 9, en el versículo 5, dice: hemos pecado, hemos cometido inequidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. No hemos, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjense con qué claridad y con qué nivel de detalle está diciendo sus pecados. Esto es un pedacito de la oración de Daniel. En realidad es una oración bastante larga y aquí solamente tomé este ejemplo. Pero fíjate, dice: hemos cometido inequidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandatos y de tus ordenanzas. Cuando confesamos o cuando confieses tus pecados, cuando le digas a Dios qué es lo que has hecho, necesitas ser específico, claro. No se vale decir: Señor, perdóname porque he sido malo. Ok, pues todos hemos sido malos, pero específicamente qué, ¿no? Perdóname porque de repente volteo a ver a las mujeres. Sí, pero ¿y? Tienes que ser específico. Señor, estoy batallando con un problema de pornografía. Señor, esta mañana fui injusto con mi esposa y le grité. Señor, no he valorado lo que hace mi esposa o mi esposo por mí. Señor, he despreciado al hijo que viene, que estoy esperando porque viene de una situación determinada. Señor, he insultado a mis compañeros de trabajo porque me creo mejor que ellos y soy orgulloso y etcétera, etcétera. Necesitas ser específico en el pecado y en la conducta que has cometido. Ese es el tipo de oración al que se refiere Daniel. Libérate completamente de todo lo que has hecho, pero sé específico. Porque cuando no somos específicos, no le estamos dando la oportunidad a Dios de actuar adecuadamente en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo responde Dios? Esto ya no está en las notas, pero si terminan de leer el capítulo 9 de Daniel, del libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, de repente, se los voy a leer, perdón que me haya salido de cuadro, se los voy a leer rápidamente. Si lo quieren buscar, en el capítulo 9, versículo 20, te lo voy a leer rápido. Dice: yo seguía hablando y orando al Señor, mi Dios, le confesé mi pecado, ya había confesado su pecado, el de su pueblo, es decir, también confesó los pecados generales, puedes decir: mi familia no ha sido coherente contigo, no te hemos seguido, etcétera, etcétera. El de mi pueblo, y le supliqué en favor de su santo monte. Dice: se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, todavía no terminaba de orar. El ángel Gabriel, fíjense cómo le contesta Dios a Daniel. El ángel Gabriel, hay tres arcángeles. Uno es Gabriel, otro es Miguel y otro es Satanás, el ángel caído. Gabriel es sumamente importante en la historia de la Biblia. Baja el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Y le dice Daniel: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Y le empieza a explicar todo lo que había escrito Jeremías. Pero fíjense la manera en que Dios responde. Lo que quiero que expresarles es la manera en que Dios responde a este tipo de oración.
Por eso la pregunta del principio, ¿cuál es el tipo de oración o cómo orar el tipo de oración que Dios responde y responde de manera inmediata? ¿Cómo? Deja que Dios te hable a través de su palabra, dedícale tiempo, busca a Dios en todo momento, comienza a clamar con ruego, suplicándole que te ayude, demostrándole tu seriedad, agradeciéndole su amor, sus promesas y confesando tus pecados. Y entonces Daniel recibió esta respuesta. Bajó el ángel Gabriel y le dice, tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó a tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras. Es una respuesta inmediata, ipso facto. Ese es el tipo de oración que Dios contesta. Y esa es la manera en que debemos orar, el tipo de oración que Dios contesta. ¿Cómo responde Dios específicamente? Volvemos al versículo que les leí anteriormente de Segunda de Crónicas. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y, me gusta esa palabra, restauraré su tierra. Restauración, transformación total, todo vuelve al punto, esto me encanta decirlo, al punto donde todo empezó a salir mal. ¿Qué podemos, por último, tener de este versículo de Segunda de Crónicas? Hay 4 cosas que tampoco vienen en las notas, pero si pueden apúntenlo. Hay 4 cosas que hace Dios cuando oramos hacia Él, cuando lo buscamos de manera tangible y honesta. Y hay 3 cosas que nosotros debemos hacer. Perdón, lo dije al revés. 4 cosas que nosotros tenemos que hacer y 3 que Él hace. Al revés. Primero, dice, si mi pueblo se humilla, es decir, si nosotros nos humillamos, si oramos, dice, me buscan, sí me buscan, y abandonan su mala conducta. En estas 4 cosas está descrita justamente lo que hizo Daniel. Se humilló, una oración emocional, oró, lo buscó, leyó su palabra, estuvo atento a lo que le decía y abandonó su mala conducta a través de la confesión de pecados. Son 4 cosas que Dios nos pide que hagamos. Y 3 cosas que Él hace, que también están escritas en el libro de Daniel. Yo lo escucharé, perdonaré su pecado y les restauraré. Que es finalmente lo que hace Dios en la historia de Daniel cuando regresa al pueblo hebreo a su tierra, a Israel. Bueno, eso es en el segundo libro de Crónicas. Así que este es el tipo de oración que en lo particular me gustaría recomendarles que hagan y la manera en cómo les recomiendo que oren cuando estén buscando a Dios y una respuesta a Dios. Quizás hoy estás buscando una respuesta de Dios, una respuesta que sea tangible, una respuesta que puedas sentir que es real en tu vida. Quizás el día de hoy estás necesitado de una restauración en cualquiera que sea el ámbito en el que estás batallando en este momento, en la crisis que estás atravesando. Quizás sea el momento en el que hoy quieras ponerte en comunicación con Dios, en comunión con Dios, en esta constante relación de la que hemos hablado algunas otras veces, esta relación con Dios que te permite madurar de manera espiritual y personal para obtener esta restauración. Si es así, déjame recomendarte que hagas una oración sentida, una oración honesta hacia Dios, humilde, donde le pidas básicamente esto. Tú puedes hacerla en tu casa, tú puedes decirla en voz alta, quizás en tu mente, pero lo importante es que si lo vas a hacer, lo hagas de corazón y de verdad sea lo que sientas y que quieras tener este cambio en tu vida. Primero voy a dar gracias, Señor, por este día de hoy, este domingo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder transmitir en vivo, de hacer este proyecto junto contigo que se llama Retorno Online. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, de Mari, que está aquí todos los domingos conmigo, compartiendo el Evangelio contigo, Señor.
a los que nos escuchan. Gracias, Señor, por su esfuerzo y su trabajo. Gracias, Señor, por las personas que nos están viendo, por los que nos acompañan cada domingo, sea familia, sean amigos, sean nuevas personas que lleguen a esta plataforma. Te rogamos, Señor, por su vida. Te damos gracias, Señor, por las promesas que tú tienes para ellos y que poco a poco irás cumpliendo, Señor. Te pedimos que nos des la oportunidad de ser claros en la manera en que transmitimos tu palabra. Y, Señor, y ahora sí, si tú quieres orar esto a Dios, Señor, te pido específicamente por la vida de las personas que están hoy repitiendo esto por primera vez. Y te invito a que digas algo así como: Señor, reconozco que he estado caminando por mi propia cuenta todo este tiempo, que no he considerado tu palabra en mi vida. Reconozco que he cometido errores, que he pecado contra ti, que he pecado contra mi familia, contra mis amigos, pero también he pecado contra mí mismo, porque he violado, Señor, el propósito para el que tú me has formado y me has creado. En este día, Señor, yo quiero ponerme en orden, poner mis cuentas claras contigo, y quiero empezar una vida en la que tú camines junto a mí y yo junto a ti. Te pido, Señor, que pongas atención en mis problemas y yo, Señor, te pongo atención a ti. Volteo mi rostro a ti para que tú, Señor, restaures mi corazón. Te declaro a ti, Señor, como mi Señor y mi Salvador, y te pongo al orden y te pongo, Señor, en control de mi vida y de todo lo que me suceda de aquí en adelante. Señor, tú eres responsable de mi vida y yo te sigo a ti, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración por primera vez, te pido por favor que nos mandes un mensaje a el correo. Aquí abajo va a salir unos correos, unos datos de contacto, pero me puedes escribir un correo a iglesia.retorno@gmail.com. También te puedes registrar en nuestra página de internet, ahí va a haber un formatito donde nos puedes contar tu historia y podemos ponernos en contacto contigo. Déjanos tus datos ahí en www.retorno.online. Y también, si quieres, nos puedes mandar un mensaje directo a través de Facebook o de Instagram o en YouTube. También nos pueden seguir, recuerden, en el canal de YouTube, si quieren volver a ver todos los videos que hemos hecho durante estos casi 4 meses, desde que empezó la pandemia, pueden seguirlos. Y bueno, si te nace a ti apoyarnos de alguna manera, quieres ser voluntario, ya sea en el tema de redes, publicando contenido, más adelante cuando ya podamos reunirnos físicamente todos, te nace ayudarnos a crecer esto, a lo mejor teniendo algún lugar disponible donde podamos transmitir, donde tengamos un foro un poquito más establecido, pues también dándonos saber y podemos hacer muchas cosas para ayudar a muchas otras personas, así como estamos compartiendo esto contigo en este momento. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo domingo, que Dios los bendiga, bendiciones a todos, que pasen un domingo padrísimo y ahora sí vamos a almorzar. Así que nos vemos y que estén bien. Buena tarde a todos. Bye. Corto, corto, largo, largo.